Señor, esperamos en tu gracia, en tu bondad, en tus hechos asombrosos, en tu mano poderosa, en las promesas, Padre mío, que están escritas, Señor. Solamente ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a caminar juntos, Padre, a ser sabios entendidos en esa palabra, Señor, a caminar en fe, Padre, en medio de todas las circunstancias que vivimos, Señor, y proclamar que tú eres nuestro Dios precioso, nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios eterno, el Dios que nos alienta, que nos vivifica y que nos permite, Señor, el poder disfrutar de todas las cosas en tu nombre, en tu paz y en tu gracia infinita, Padre. Tú eres Rey maravilloso, tú eres Dios poderoso, tú eres el Dios que nos sustenta, Padre, que nos da vida, Señor, y que nos permite el poder exaltarte a ti con poder, con gloria, Padre mío, en medio de todas las circunstancias, Padre. Gracias, gracias. Enséñanos también tu palabra, Señor. Permítanos disfrutar de ella, Padre, y que esta palabra, Señor, produzca un impacto en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nos enseñe, Padre, a caminar victoriosos y que ningún obstáculo, Padre mío, nos detengan en esos propósitos eternos que tiene para nosotros, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar esta mañana contigo y poder disfrutar de esa comunión y esa gracia infinita que Dios tiene para con nosotros. Quiero continuar en el pasaje que hemos venido trayendo esta semana y espero que tú hayas sido bendecido y seas bendecida con esta palabra. Y para las personas que quizás no han estado en los devocionales anteriores, les ubico en el texto. Hemos estado meditando en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al versículo 33 y hemos aprendido algunos pasos bien interesantes que los puedo resumir simplemente diciéndolos sin explicarlos, porque los problemas, las dificultades siempre nos tienen que conducir a cosas mayores. A disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios en medio de esas tormentas que vienen en nuestra vida, que quizás a veces parecen interminables, pero en toda dificultad, en toda lucha, en todo problema, y yo siempre digo, los problemas no son problemas, sino que si los discernimos y con la ayuda de Dios son oportunidades para formarnos, para formar nuestro carácter. Así lo expresa la palabra. Y en este pasaje hemos aprendido algunas cosas, que la primera de ellas que decíamos es que al estar en medio de las tormentas, es importante aprender a reconocer la presencia de Dios mismo en medio de ellas. Y es lo que pasa con este pasaje. En medio de esa lucha que los discípulos estaban pasando, pueden descubrir esa presencia maravillosa de Dios. Aunque al principio al Señor lo identifican como que si fuera un fantasma, pero Él tenía un propósito. Lo segundo que expresamos es hay que ser sabios y entendidos y diferenciar entre la fe y la imprudencia. Caminamos sobre lo que Dios nos dice que caminemos, mas no lo que nosotros pensemos. A veces tenemos un concepto equivocado de Dios y pensamos que porque tenemos ese concepto de Dios, esto así tiene que ser Dios. Él tiene principios establecidos que están aquí en la palabra y por eso es tan importante. Lee la palabra, memoriza la palabra, mira las promesas, son lindas, son preciosas, pero mira qué tengo que hacer para que esa palabra se cumpla dentro de lo que Dios me está diciendo. Unas en oración con el Espíritu Santo. Es más, yo a veces le digo, Espíritu Santo, ven, oremos juntos al Padre, enséñame cómo tengo que orar, cómo tengo que interceder. Es una herramienta, es una persona, la persona más indicada que tú y yo podemos tener para ayudarnos en medio de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza y especialmente en los tiempos de oración. Pero lo tercero que también le he venido compartiendo es que los que atraviesan por problemas y están pendientes de lo que Dios les dice, comienzan a actuar de acuerdo a lo que Dios les está indicando. En este pasaje hay una persona que quiere salir del común. Y es Pedro. Y Pedro, cuando los demás dicen es un fantasma, Jesús le da una palabra bien preciosa, que es lo que hemos venido hablando en el versículo 27, que es donde Jesús manifiesta su voz. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro dice, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. No cualquier persona se atreve a hacer cosas diferentes. A veces nos gusta la comodidad.
Y nos da miedo salir hacia los desafíos que Dios nos está diciendo. Nos acordamos de todos los fracasos y de todos los temores, pero lo que más tenemos que recordar nosotros no son esos fracasos, no son esos temores. Miremoslos como experiencia de qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer, porque el que no aprende está destinado a repetir los fracasos. El que no aprende la historia, inclusive dicen, tienen que repetir el mismo caminar. Y eso Dios nos lo quiere evitar si somos entendidos, si permitimos que seamos enseñados por el Señor, que seamos ayudados por Él inclusive. Y los que quieren aprovechar los momentos de prueba, las tempestades que están pasando como lo está expresando en este pasaje, se atreven a caminar sobre las promesas de Dios. Y es como cuando yo le estoy pidiendo al Señor que me dé la capacidad o cómo tengo que emprender, no sé, un ministerio o un negocio o un viaje, qué sé yo. Dios da luz verde, Dios pone la convicción, nos dice, anda, salga adelante. Pudiéramos tomar muchos pasajes que certifican esto, como hombres y mujeres dependieron de Dios. Y cada vez que Dios le daba luz verde, en el libro de la historia de David, él sí que fue un hombre que aprendió a depender de Dios a cada paso que daba. Y cuando dejó de oír la voz de Dios, cometió los peores errores. Pero son enseñanzas que nos dejan a nosotros. Cuando Dios te dice, comienza a caminar, comienza a sacudir, comienza a soltar las cosas, simplemente hágalo, mi hermano, mi hermana. Porque el que te va a sostener y el responsable de ti va a ser directamente Dios. No te va a dejar fracasar. Y si algo tienes que aprender en el proceso, debes tener un corazón humilde para aprender en aquellas cosas a las cuales Dios te está llamando. La cuarta cosa que aprendemos cuando en medio de las dificultades vemos la presencia de Dios, escuchamos su voz, tenemos la seguridad y Él nos da la orden para avanzar en medio de las dificultades, es que tenemos que asumir que los que caminan o los que se atreven a hacer algo diferente o los que caminan sobre las aguas van a enfrentar problemas. Nadie nos garantiza de que no vamos a tener dificultades. Sí, era lo que meditábamos ayer. A veces uno de los problemas que he conocido en todos los años que llevo en el ministerio, enseñando, aún en mi propia vida, he conocido a personas que por un buen tiempo han estado clamando por la bendición a Dios. Y simplemente cuando fueron bendecidos, se olvidaron de quien los bendijo. No fue un hombre, no fue un ministerio, no fue una iglesia, no fue un pastor, no fue un líder. Fue Dios. Pero algo bien interesante que a veces nos olvidamos es que Dios nos va a hacer responsables por la bendición que Él pone en nuestras manos. A veces somos malos administradores. Y yo les decía en el caso de Pedro saliendo de la barca, en el versículo, justamente en ayer, en el versículo 29 y 30, ¿qué pasó en el corazón de Pedro? Porque él tal vez, y me gusta imaginarme esos momentos tan preciosos y en una vista panorámica de este pasaje, como tal vez coloca un pie sobre las aguas, luego el otro, luego comienza, no dice la Biblia qué tanto trayecto caminó ni qué tan lejos estaba Jesús. Lo cierto es que tal vez se volteó a mirar y quitó la mirada de Jesús y miró a la barca. O tal vez algo otros dicen que se quedó viendo, o inclusive otros pasajes de la Biblia dice que al ver los fuertes vientos que se levantaban, eso lo está diciendo el versículo 30, dice de Mateo 14:30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. En medio de las dificultades van a pasar problemas. Yo les decía ayer cuál era el concepto de algunos de los discípulos que estaban en la barca y tal vez algo otros dijeron, ¿por qué yo no le dije a Jesús que hiciera lo mismo conmigo? Bueno, el único que se atrevió a hacer algo diferente fue Pedro. Como en medio de cada persona que nos escucha, hay gente que se atreve a hacer algo diferente porque le cree a Dios. No se quedan solamente contemplando y diciendo, y esto lo repito y lo hago con respeto, hay mucha gente que dice, qué hermosa enseñanza recibimos hoy, pero no hacen nada con ella y no les va a servir, no les va a servir. Pero si pones en práctica, si dices, yo creo en esta palabra, Señor, yo comienzo a dar pasos de fe en lo que tú me estás diciendo. Ve, hermano, vas a hacer cosas que tú mismo vas a quedar asombrado, tú misma vas a quedar asombrada, mi hermana.
de las cosas y las oportunidades que Dios nos da, pero tenemos que ser responsables con lo que Dios nos asigna. Pedro tiene que enfrentar un problema. Cuando recibimos bendición, a veces Dios prueba nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él. Hay gente que ha sido bendecida y se olvidaron de Dios. Adoraron más la bendición que a quien les bendijo. No te puedes olvidar, y eso lo dice en algunos pasajes, especialmente de Isaías 50, 51, donde dice, acuérdate del lugar, de la roca donde te saqué, del hueco que dejaste. Es decir, no te olvides de dónde te sacó Dios. Porque en ese caminar hacia mostrar su gloria a través de ti, siempre tienes que reconocer que el que va delante de ti, el que te ayuda a alcanzar las cosas, a alcanzar las victorias, es Dios mismo. Con razón el Salmo 103, el salmista, que es un versículo, igualmente un salmo precioso, y lo pongo en práctico y lo comparto mucho con mis hermanos, con mis hermanas. Allí el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y es algo interesante, porque a nuestra alma tiende a olvidar, a simplemente gozarse con lo que tiene ahora, pero olvidarse de quien te dio la bendición. No permitas eso, mi hermano, mi hermana, sino que sigas adelante. Pero también en medio de ese avanzar a las promesas de Dios, debemos tener la plena seguridad de que vamos a tener dificultades, pero esas dificultades vamos a ver la gloria de Dios. El que camina sobre las aguas o el que enfrenta esas decisiones tiene que aceptar el temor como un precio para el crecimiento. Siempre va a haber temor en nuestro corazón, en nuestra vida. El temor siempre va de la mano con el crecimiento. Cuando perdemos el temor, inclusive hablo a las personas que compartimos la palabra, que predicamos, cuando perdemos el temor, nos volvemos profesionales, y cuando nos vemos profesionales en la palabra, perdemos la esencia de la palabra, la dependencia de Dios. Aunque llevo años, tal vez 40 años predicando la palabra, cada vez que tengo que enseñar, le digo, Señor, por favor, ayúdame, Señor, que sea una palabra tuya, Señor. Y es como si se me olvidaran muchas cosas, pero viene el Espíritu Santo y coloca un fluir, esos ríos de agua viva corriendo por nuestro interior, prometidos por la presencia del Señor. Y es interesante porque el precio por el crecimiento siempre viene por el temor. No sé si a Pedro se le olvidó lo que Jesús le había dicho. En el versículo 17 le dijo, no tened ánimo, no deje caer el ánimo. Yo soy, esa es la palabra una palabra donde se manifiesta como el eterno, significa eso. Pero también dice, no temáis. Pero en el versículo 30 dice que Pedro, al verle el fuerte viento, tuvo miedo. Qué bueno que la palabra no dice tuvo temor, sino tuvo miedo. Hay gente que ha hecho cosas grandes. Hay una frase, y lo voy a decir con respeto, hay una frase que alguna vez en medio de un momento de debilidad que tuve, de flaqueza, de miedo, como está expresando aquí que sintió Pedro, había un hermano que era como mi mentor en esos días, mi tutor. Comencé a expresarle los temores que tenía por lo que estaba haciendo, y él me dijo un refrán inclusive que es común en medio de nosotros. Dice, hermano, usted ya mató el tigre, ahora le va a tener miedo al cuero, a la piel. Y eso sí que me confrontó. Porque ya había hecho lo mayor, solamente esperaba permanecer hasta que las cosas se estabilizaran y siguiera adelante en los propósitos de Dios. Y hay gente que justamente es así, ya avanzaron antes, ya está por acabarse la tormenta, pero comienzan a haber otras circunstancias que a lo mejor no son ni reales o pueden ser reales, pero que ya están vencidas. Y se detienen y se vuelven atrás. Y es interesante porque Pedro aquí está diciendo que al ver el fuerte viento, dice el texto bíblico aquí en Mateo 14:30, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahora, aquí hay algo bien interesante que quiero dejar grabado en tu mente y en tu corazón, porque dice que Pedro comenzó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando yo leo este versículo, esta parte del texto, del versículo 30, me hago una pregunta y con
Y te hago una pregunta a ti, mi hermano, mi hermana. ¿A quién clamas cuando estás en problemas? Pensemos en lo siguiente, en torno al texto. ¿Quién le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas? No fueron los discípulos. Es más, es interesante porque yo me imagino, Pedro era un experto pescador, había sido criado ahí en esas aguas, me imagino que sabía nadar. ¿Por qué no comenzó a nadar hacia Jesús? ¿Por qué la insistencia? Y a veces uno dice, qué terquedad la de Pedro, ¿por qué entonces si se estaba hundiendo comenzó a nadar? ¿O hacia Jesús o hacia la barca? ¿O por qué no les dijo a los de la barca? Me imagino que tenían lazos, soga, para que pudieran acercar la barca para salvar a Pedro que se estaba hundiendo. Pero Pedro quería persistir en lo que Jesús le había dicho porque le había creído esa palabra y justamente por eso él al que clama no es a los de la barca, no es voy a decir, perdónenme cómo lo voy a hacer, no es a San Pedro, no es a San Judas, no es a los discípulos que están en la barca. No es a sus amigos que estaban ahí, sino le clama a Jesús porque él fue el que le metió en el problema, porque fue en la palabra de él que le estaba caminando. Sí se estaba hundiendo. ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? Claro que sabía nadar. Pero él no quería perder la experiencia. Y él dice, a pesar de que tenía miedo, le dice, comenzó a hundirse, dice, dio voces, dio gritos, pidió auxilio, diciendo, Señor, sálvame. Yo sé que muchos de mis hermanos han sido prudentes, muchos de los que me están escuchando saben caminar con Dios, tienen la plena certeza de que Dios no lo suelta, de que Él está allá a su lado, pero en medio de las circunstancias, en medio y más cuando caminando en esa palabra se producen peores vientos de los que estamos sintiendo, lo estoy hablando de una forma figurada, a veces nos da miedo y comenzamos a retroceder. Quizás si fuéramos alguno de nosotros que no tenemos la decisión de cambiar nuestra actitud, de movernos en el poder de Dios, decía, no, tal vez ese fantasma que escuchó, yo me equivoqué, no era la palabra de Dios, y comenzamos a retroceder. Hay muchos que retroceden. Hay muchos que se vuelven atrás al ver los problemas y las dificultades. Y es una estrategia del enemigo muchas veces porque sabe los miedos que tenemos, sabe los temores que tenemos y eso los dejamos surgir en nosotros y nos traicionan. Y el miedo es lo contrario a la fe. Pedro se quería seguir caminando sobre las aguas y clama a Jesús, Señor, sálvame. Pedro tal vez no se iba a ahogar, a no ser que no supiera nadar, pero él tenía otros recursos como salir de las dificultades. Qué bueno que nosotros, tú y yo, mi hermano, aprendamos a que si estamos en los propósitos de Dios, a que si estamos haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, cuando comencemos a hundirnos, sea en los negocios, sea en medio de las enfermedades, sea en medio de las situaciones difíciles, pidamos ayuda a quien nos puede ayudar. Y a quien nos ayuda a permanecer juntos en medio de las circunstancias. Clama al Dios Todopoderoso, con razón leíamos en el Salmo 91 y qué bueno poderlo unir en los versículos que estaba leyendo en la parte final de ese precioso Salmo. Dice, donde está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también te libraré, te pondré en alto porque has conocido mi nombre. El versículo 15 está diciendo, me invocará y yo te responderé, contigo estaré en la angustia, ahí en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de los posibles fracasos y te los anuncian. Y hay gente que se acerca y te dice, yo te había advertido que no hiciera eso, y como que escuchamos más esas voces de aquel que nos comprometió en medio de las dificultades. El que te puede ayudar es Dios, mi hermano. No es ni siquiera los médicos, a veces buscamos los mejores especialistas, pero ¿hay algo imposible para Dios? Dice la palabra, no. ¿Hay algo imposible para el que cree? Marcos 9, en ese pasaje donde el padre de familia está pidiendo por la liberación de su hijo,
Jesús le da una promesa que no solamente para él, sino para nosotros también. Él le dice, para el que cree todo es posible. A lo cual el padre de familia, pidiendo la liberación de su hijo, le dijo, Padre, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Hasta para eso a veces necesitamos ayuda. Y hasta para eso hay ayuda de parte de Dios. Porque si tú lees ese pasaje de Marcos 9, en esa liberación que Jesús está diciendo, dice que enseguida Jesús le habló al espíritu que estaba atormentando a este muchacho y le dijo, sal de él y no lo atormentes más. Y fue libre. Qué interesante cuando podemos comprender la palabra. Qué interesante cuando comprometemos a Dios en aquello a lo cual Él nos ha mandado a hacer y estamos haciendo conforme las instrucciones que Él nos ha dado. El problema es que muchas veces estamos sordos. Pero también el problema es que muchas veces no tenemos paciencia para permanecer en aquello lo cual Dios nos ha puesto. Y a veces inclusive le ponemos tiempo. Yo en muchas ocasiones, y lo cuento como testimonio, en los primeros años de llamado, había empezado un proceso de aprendizaje. Reconozco que tuve un buen maestro que me enseñó la palabra y esa palabra que me enseñaba, vaya que me hizo crecer en medio de los problemas, de las dificultades, y hoy le doy gracias a Dios porque en medio de ellos yo crecí. Pero más adelante, cuando el Señor comenzó a hacerme el llamado, comencé como estilo Gedeón. Señor, si eres tú, entonces que este vellón mañana amanezca seco, así haya rocío sobre las demás partes. Y estoy hablando de un personaje del Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Y luego cambia la oración, Señor, tal vez fue que algo pasó, Señor, entonces mire, solamente el vellón se va a mojar y el resto va a quedar seco. A veces nos movemos por señales. Pero para nosotros, para tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos una ayuda de parte de Dios que es el Espíritu Santo. Él trae convicción. No te dejes desanimar por los problemas. Si Dios te dijo que hiciera un negocio y tienes la plena certeza que Él lo dijo que lo hiciera, sigue adelante. Si Él te dijo que te va a sacar de esa enfermedad, espera. No te afanes. No te angusties. Deja el miedo y cuando venga el miedo, clame a quien te puede ayudar. No a los que quizás no podemos hacerlo o no vamos a hacerlo de la manera como Dios quizás pudiera determinarlo. Qué preciosa enseñanza nos da el Señor, que la tenemos que poner en práctica. Yo lo he puesto. A veces en el principio del ministerio, yo dije, Señor, si esto es tuyo, en 3 meses voy a tener tantas personas. Al contrario, se fueron muchos de los que estaban a mi lado. Y yo le dije, inclusive, en el primer año del ministerio, aquí en la iglesia, me entregaron 57 personas. Nunca se me olvida el número. Al año, 13 de ellos se habían muerto y otros cuantos se habían ido por miedo. Y yo dije, Señor, te equivocaste conmigo, yo no era la persona para este lugar. Y una palabra que para mí fue con confrontar y me dijo, yo soy el dueño de mi pueblo y yo hago con ellos lo que quiero según me place y en mi tiempo enviaré bendición y tú simplemente haz lo que tenga que hacer y yo respaldo la palabra. Y yo de ahí aprendí dependencia de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios con tu negocio? ¿Que lo vendas, que lo cierre? ¿O que va a ser bendecido y que vas a hacer bendición ahí donde estás? En los lugares donde Dios te coloca para orar, ¿qué te ha dicho? Mucha gente se va a levantar contra ti, téngalo por seguro. Y el hecho que todo el mundo esté bien contigo no quiere decir de que Dios te ha librado de los enemigos. No, al contrario. Hay veces que tú llegas a un sitio y parece que todo se volviera en contra. El jefe, los compañeros, no es un lugar aceptable. Y mucho lo que hacemos es correr y decimos, no, ese lugar yo no lo quiero. Pero si Dios te necesita ahí para que transformes el lugar, para que sea luz en medio de las tinieblas, para que el poder de Dios se haga manifiesto y el que te sostiene y que te abre las puertas fue Dios. Yo sé que muchos de mis hermanos dar testimonio de lo que Dios ha hecho sosteniéndolo en esos lugares. Y el único que te puede sacar de esos lugares es Dios, a no ser que tú tomes la decisión de salir corriendo y perdónenme la expresión como cobardes, no comprendiendo quién es el que nos sostiene. A veces nos metemos problemas por las imprudencias, pero esta enseñanza de este pasaje donde Pedro no le pide ayuda a los discípulos, a sus compañeros, no nada siquiera teniendo los mismos recursos ellos, sino que acude a aquel que le había dicho, venga, camine, quien le ha dado luz verde, y él le libró, como lo vamos a poder ver más adelante. ¿Qué te está hablando Dios en este día?
¿Qué cosas estás esperando? ¿Por qué has permitido la angustia en el corazón, en su vida? Descansa en Él porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Quiere mostrar su favor, su gracia, su misericordia sobre ti. Dale la oportunidad a Dios, pero también crees que en medio del conflicto, que tu carácter sea transformado. Es la única forma de ser tocados, de ser transformados en medio de los conflictos. Pero cuando crecemos como hijos e hijas consentidas, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Y cada vez que nos falte, vamos a ser como el pueblo de Israel en el desierto. Por todo nos quejamos y no disfrutamos lo que Dios nos ha dado simplemente por entrar en esa etapa de queja y no comprender que Dios nos da todas las cosas por misericordia y que está presto para ayudarnos. ¿Qué tal lloramos en estos momentos y le decimos, Señor, gracias por tu palabra, por tu bondad, gracias por enseñarnos? Por favor, derriba todo argumento que quizás nosotros hayamos levantado, toda dureza de corazón que tengamos, Padre, y permítanos ser sensibles a lo que tú estás haciendo con nosotros y a las cosas que quieres manifestar a través de nosotros, Padre. Yo bendigo a tu pueblo. Te pido que traigas claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos haga fuertes, valientes y que permanezcamos firmes. Así las tormentas sean más fuertes. Así le demos lugar al miedo, Señor, que muchas veces no nos deja avanzar. Pero sabemos, Señor, que en esos momentos precisos tú estás presto para ayudarnos, para levantarnos y para dirigirnos, Señor. Tú eres fiel y no nos soltará. Tú eres fiel y cumplirás lo que nos has prometido, Señor. Tú eres fiel, Señor, y aun en medio de las debilidades, tú nos fortalecerás, Padre. Dejo en tus manos a tu pueblo. Sigue ministrando con tu Espíritu Santo. Sigue guiando, Señor. Sigue abriendo esos cielos y que podamos ver tu bondad, tu poder y tu misericordia. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Él no te va a soltar. Él no te va a dejar. Le hablo su pastor Irlande Los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.